el doctor Matías Vidal, especialista, abogado penalista en esto de los delitos informáticos, cibernéticos y demás. ¿Me escucha, doctor? Yo lo escucho perfecto. Ahora sí, doctor, ahora sí. Perdóneme que lo haya interrumpido, pero si no hay precisión en la comunicación se pierde. Entonces, no, por supuesto. Y queremos lo mejor para los oyentes y para el invitado. Bueno, a ver, tengo que tener cuidado cuando descargo un archivo, cuando descargo música, canciones. ¿Y qué significa tener cuidado? ¿De qué manera tengo que ponerme al resguardo? ¿Cuando aparece qué? Bueno, es una pregunta que cada día me cuesta responder más, porque como insisto, se viene sofisticando mucho la modalidad de los ataques informáticos, pero seguimos teniendo margen de maniobra. La nueva modalidad de estafa que estuvimos viendo últimamente consiste en aplicaciones que aparecen para descargar. Sobre todo estaba en aplicaciones de edición de fotos y videos, pero bien podrían ser otras, que vienen escondidos con un virus troyano detrás. Virus que infecta el sistema, recopila toda la información de credenciales bancarias, datos de usuario y demás, y luego las utilizan para vaciarnos las cuentas. Lo que uno debería tener en consideración, en primer lugar, es la aplicación. ¿Cuánto tiempo lleva en la App Store? Porque normalmente estas aplicaciones que son fraudulentas reciben muchas denuncias rápidamente. Entonces, la vida útil es muy cortita, pero en ese periodo de tiempo ya hicieron un desastre. Entonces, si una aplicación vemos que ha perdurado, que tiene buenas reseñas, sobre todo mucha cantidad de reseñas, porque esto también hay que decirlo, los propios estafadores muchas veces hacen reseñas falsas de sus aplicaciones para darnos más seguridad. Pero obviamente, si es una aplicación que lleva mucho tiempo en la App Store, con una buena cantidad de reseñas favorables, esto es una indicación de seguridad. También recomiendo googlearlo, a ver qué referencias hay de la aplicación, no ya lo que dice la propia descripción en sí, sino por Google, a ver qué es lo que dicen, porque muchas veces es la primera fuente de advertencias. Y después los desarrolladores. Uno no está muy acostumbrado a mirar esto, pero los desarrolladores de software normalmente, los oficiales, me refiero a iOS, Android, tienen su propia línea de aplicaciones, bueno, mismo WhatsApp, Telegram, las que todos usamos, tienen desarrolladores grandes y conocidos. Las apps que no son tan seguras normalmente son creadas por desarrolladores que no conoce nadie. Que sea un desarrollador desconocido, tampoco vamos a ser tan malos de este lado, no es garantía de que es una aplicación fraudulenta, al contrario, pero una aplicación fraudulenta, por supuesto, no va a ser creada por un gran desarrollador porque comprometería su reputación. Entonces, doctor, si sumamos... Sí, dígame, por favor. Si sumamos una aplicación que apareció nueva en la App Store, esto no lo había dicho, que sea demasiado buena la relación costo-beneficio, una aplicación que normalmente son gratuitas y que te ofrecen un montón de funciones que en otras aplicaciones son pagas, otra pauta de advertencia, que tiene poquitas reseñas y reseñas muy favorables, pero son pocas, y que vean a un desarrollador que no conocemos, serían las pautas de alarma para decir, bueno, guarda, capaz no me convenga descargar esta aplicación, voy a buscar referencias, a ver de qué se trata. Bien, seguimos atentamente estas recomendaciones. Usted sabe que por edad y que por audacia la gente joven está más al tanto. Es como que se maneja con la computadora y demás de una manera muy particular. Y los más 60, más 70 que estamos entrando a este mundo tenemos como más cuidado, más temor. En el home banking, para muchos, está la vida económica, ¿no? La vida financiera y más. Y allí nos duele mucho. Decimos que las claves sean particulares, especiales, y para protegernos, en este caso, no brindar ningún número que tenga que ver con tarjeta, con código. En todo caso, puede ser una forma, decir, deme su número, yo me comunico. ¿Esa sería la manera o hay otras? Bueno, no, por supuesto, esa recomendación es muy buena, porque normalmente lo que hacen los estafadores es, se tratan de comunicar con las personas, se hacen pasar por un empleado del banco, un empleado de alguna compañía grande, importante, crean esta falsa sensación de seguridad y te piden algún número. Normalmente es una combinación de 6 números y esto es porque están haciendo un blanqueo de claves. Es decir, si vos te olvidaste tu propia contraseña, existe la posibilidad de que, bueno, la recuperes. Entonces, si yo soy el que está tratando de recuperar tu clave, voy a necesitar que me des el número que te va a llegar a vos. Entonces ahí es donde aplican toda esta
se habla de técnicas de ingeniería social. En realidad, en definitiva, lo que estamos diciendo es una maniobra de engaño para que vos caigas y me pases las claves. Entonces, nunca, jamás, por teléfono, pasen claves de ninguna índole. Ni siquiera, pero esto es importante, ni siquiera la clave de uno del home banking, porque quizás hay uno diría, bueno, la del home banking no te la paso, pero me estás pidiendo una combinación de números que me acaba de llegar al mail. Tampoco, porque ahí es cuando se apropian de nuestro home banking. Absolutamente jamás pasen nada. números, nada, jamás. Menos si lo llaman por teléfono, porque no es la forma en que operan los bancos. No les van a pedir nunca jamás que le pasen claves, números, datos personales de ningún tipo. Esto hay que seguir insistiendo, porque sobre todo la población más adulta, que estaba acostumbrada a tenerle o profesarle mucho respeto al personal del banco, porque obviamente era otra época y esto no pasaba. En general bajan las defensas, lo he vivido con mis propios abuelos, lamentablemente bajan las defensas cuando alguien los llama haciéndose pasar por un supervisor. No, tienen, doctor, todo el verso preparado. Pero pasa como cuando hay un pedido de rescate. Si uno tuviera, la capacidad de no desesperarse y por otra línea, otro teléfono, llamar a ese hijo, a esa hija, a ese familiar que aparentemente está secuestrado, necesita dinero, todo se resolvería. Pero fundamentalmente la gente mayor, usted sabe que cede rápidamente, se desespera y entonces sigue obviamente lo que le van diciendo. No, es como si nos anuláramos, nos bloqueáramos. Esa es la clave. La estafa informática, como toda estafa, está dirigida específicamente a afectar las emociones, ya sea por alegría o por miedo. Genera un estado de exaltación tal que baja la capacidad de pensar racionalmente. Y esto va de la mano con la presión de tener que tomar una decisión ya. Entonces, colocan a la gente en un estado emocional y lo obligan a tomar una decisión ya. La forma de sortear este obstáculo es decir, bueno, pará, déjemelo pensar, luego me comunico. Traten de hacer eso. Normalmente cualquier problema que tienen con el banco lo van a poder resolver llamando un rato después, pero si se dan ese instante entre el estímulo y la respuesta, lo pueden pensar, sobre todo si pueden hablar con una tercera persona, me están pidiendo esto, si será real o no, ahí uno es cuando normalmente gana la capacidad de no ser víctima. Es lo mismo que cuando la clave está en el tiempo. Cuando timbrean y dicen, mire, venimos a reparar, o venimos, estaba ocurriendo aquí en Córdoba, somos agentes de la justicia y venimos con una orden de allanamiento. Pare, espere. A ver, muéstreme detrás de la reja, ya vemos. En todo caso, si es una persona muy mayor, llamar a un hijo, llamar a un vecino, no asustarse, ¿no? Si pudiésemos, la gente más grande, no asustarse. Exactamente. Y siempre darse el derecho de dudar. Bueno, cuando del otro lado están aduciendo autoridad pública, uno, por más que sea la policía, que es una orden de allanamiento legítima, tiene el derecho de exigir ver la documentación. Entonces, tratar de estar tranquilos, permanecer en calma, preguntar, si no es algo que merezca una reacción inmediata, déjemelo pensar, luego me comunico con usted. Tratar de que no exista una respuesta inmediata al requerimiento que nos están haciendo. Porque esa es la idea, nos van a presionar para que nosotros accedamos rápido. Doctor, otra cuestión que alguien me explicaba. Hay gente que el home banking lo usa 1 o 2 veces al mes. Cobra un determinado haber, sabe que tiene la platita ahí, y me decía, por lo menos una vez al día hay que revisar el home banking. ¿Coincide usted en esto? Bueno, no está mal tener un seguimiento, por supuesto, porque ahí está nuestro dinero y siempre resulta mucho más favorable actuar con mayor celeridad, con mayor prontitud si advertimos que hay una irregularidad. Si pasaron 9 meses y yo recién me estoy dando cuenta ahora de que me hicieron la cuenta, va a ser más difícil ir a buscarlo simplemente porque se está perdiendo el rastro. Pero sí, creo que es una buena recomendación y en este sentido, un consejo, un tip práctico, parece algo no tan significativo, pero hace la diferencia. Si van a hacer cualquier tipo de operación financiera, ya sea revisar el home banking, usar una de estas aplicaciones tales como Mercado Pago o lo que sea, y no están en su casa, conéctense siempre con los datos móviles. No utilicen una red Wi-Fi que no conozcan.
Lo repito, Bien. no utilicen la red Wi-Fi que no conozcan. Estoy hablando de bares, restaurantes, ni hablar con esas redes públicas que a veces uno engancha por ahí, porque detrás de ese suministro de Wi-Fi lo que puede haber es una persona que está captando los datos. Es bastante más fácil de hacer esto de lo que parece, y muchas estafas empiezan por ahí, porque uno, por ingenuidad, porque no lo sabe, dice, sí, ¿qué problema hay? Me conecto al Wi-Fi de este café o a este Wi-Fi que me aparece acá, me pongo a hacer alguna operación y me robaron las credenciales bancarias. Entonces, tener esa precaución ayuda a no ser víctima de una estafa. Por último, doctor, ¿es verdad que si tenemos opción, si podemos elegir, las operaciones bancarias las hagamos desde un lugar fijo en casa, con una computadora y no por el celular, o no cambia? Bueno, va en la línea con esto mismo que te mencionaba anteriormente. Si lo vas a hacer claro, desde tu celular, pero con los datos móviles, es mucho más seguro. Es casi como hacerlo desde el claro, Wi-Fi de tu bien. casa. En cambio, si uno está en la calle y está acostumbrado a tener activado siempre la opción del Wi-Fi, bueno, corre el riesgo de haberse conectado a una red Sí, Wi-Fi, sí. no haber prestado atención y haber obviamente limitado mucho las posibilidades de ciberseguridad. Si uno es más distraído, quizás la recomendación está buena, háganlo desde la computadora de su casa. Bueno, doctor Matías Vidal, muchas gracias, muy amable. No sé si cabe destacar algo más, que usted quiera manera de resumen. Siempre piense que estamos con una audiencia más 50, más 60, muy avesados en muchos casos para el manejo de las redes y demás, pero entiendo que por una cuestión generacional la gente de 20, 25 está como más avispada, debemos reconocerlo. Bueno, por supuesto que las maniobras que apuntan a la población más 50, más 60, tienen características que las diferencian de las que apuntan a una población de 25 años para arriba o para abajo. Pero todos estamos expuestos. Esto está bueno aclararlo. He tenido consultas de clientes de todas las franjas etarias porque es increíble el ingenio para el mal que aplican estos delincuentes. La recomendación final que me gustaría darles es que tengan en consideración que si lamentablemente sufrieron un ataque de estas características, existen formas de judicializar la cuestión e salir a pelear por una indemnización, porque el banco también tiene un deber de seguridad para con sus clientes, un deber de seguridad que se tiene que ir actualizando según se desarrollan las amenazas del otro lado. Entonces la justicia viene reconociendo una postura bastante favorable al consumidor bancario que fue víctima de un fraude, y señalaron que no basta con el deber de informar, de advertir estos cartelitos que aparecen de que tenga cuidado, que puede ser víctima de una estafa o no suministre datos, sino que el banco tiene que adoptar medidas concretas, sobre todo cuando ya se está viendo una reiteración de un patrón, para evitar que el consumidor bancario sea víctima de una defraudación. Y si fue víctima de una defraudación, bueno, existe esta posibilidad de salir a pelear para que te devuelvan el dinero. Porque en muchos casos no es solo que te sacan lo que vos ya tenías en el home banking, sino que además piden un préstamo y también te roban ese dinero y uno se queda sin la plata y con deudas. Doc, será hasta cualquier momento, porque esto permanentemente requiere actualidad. Le agradecemos mucho su tiempo. No, por favor, ha sido un placer para mí. El doctor Matías Vidal, abogado penalista, experto en delitos informáticos, un tema amplio, un tema que deja tela para cortar, y es necesario llegar con estos apuntes porque hacia la actualidad, hacia el riguroso presente en el que todos estamos sumergidos.